Buenos días. Hoy estamos de fiesta en Religión Digital. No suele suceder muy a menudo, pero nuestro redactor jefe presenta un libro. Bautizamos libro hoy. Jesús Bastante y resucité de entre los muertos. Su segunda novela, después de Cisma. Una novela que acabo de leer. Encantadora, sugerente, bien escrita y hasta original. E incluso que puede dar pie a rezar. Es una novela para divertirse e incluso para rezar con ella. Enhorabuena, Jesús. Muchas gracias. Es rarísimo estar aquí, en este lado. Se supone que casi siempre estás en esta. Empieza la novela, es decir, es una novela original. Desde el planteamiento. Tú haces un planteamiento de que es el mismo Cristo el que habla. Sí, he planteado una novela en el momento en el que Jesús se despierta en el sepulcro y toma conciencia de que ha resucitado. Se me ocurrieron distintas formas de afrontar esa situación y al final creo que la más novedosa, también probablemente la más difícil, es intentar poner voz al resucitado. Entonces el libro está planteado, la novela está planteada como un diario. Es el diario de Jesús que resucita y que cuenta en primera persona lo que le sucede y con quién habla y cómo pasa por el mundo en esta segunda etapa de su vida, después de morir en la cruz. O sea, que la novela va temporalmente desde la tumba hasta la ascensión, digamos. La novela arranca en el sepulcro, con Jesús resucitando, y termina ascendiendo o no, que no quiero yo terminar de destripar el libro a los lectores, subiendo o no a los cielos, sí. Es un repaso de lo que yo creo que pudo haber sucedido y de lo que yo pienso que él podía haber dicho y haber sentido en ese tiempo. Para eso tuviste que meterte dentro del personaje. Hacer hablar a Cristo no debe ser nada fácil, es decir... Es muy complicado y sobre todo para los que de alguna u otra manera tenemos fe y creemos en el Jesús vivo como parte esencial de nuestra forma de entender la existencia. Es complicado porque da mucho miedo. Es el personaje más importante en la historia de la humanidad y para los que nos consideramos seguidores suyos es el ejemplo a imitar y da mucho miedo intentar meterse en la piel de Jesucristo. Y mucho más meterse en la piel del Jesús que prácticamente no conocemos. Hay dos etapas de la existencia de Jesús que desconocemos, que es su infancia, de la que hay muy pocas cosas escritas, casi ninguna en los sinópticos y alguna más en los apócrifos, pero hay pocas evidencias históricas, y de la resurrección, que apenas conocemos lo que nos cuentan los evangelios, que por otro lado es muy poco. Se habla de la resurrección en sí, de la apertura del sepulcro y de 2 o 3 encuentros, poco más. Es muy difícil hablar de Jesús y es mucho más difícil ponerse en la piel de Jesús, con todo lo que conlleva como escritor y también como creyente, porque claro, no puedes diferenciar ninguna de las dos cosas, o al menos yo no soy capaz o no quiero diferenciar esas dos facetas. Se te nota ese respeto en el libro, se nota un respeto profundo. Tanto que a veces me daba la sensación de que esperaba un poco más de transgresión, esperaba un poco más de... Sí, yo he intentado plasmar un Jesús en el que yo creo, pero también un Jesús que vivía en el siglo I en el que estaba. O sea, hay un momento, sobre todo en el capítulo dedicado a las mujeres, que yo lo planteo probablemente no como... Ni siquiera como creo que el propio Jesús querría, porque me parece que hay que tener en cuenta en cualquier novela que pretenda estar basado en la historia también, tener los condicionantes de la época. Estamos hablando del siglo I, en la Jerusalén en el siglo I, donde la mujer pues era no era ciudadana, era un personaje de segunda o de tercera. Entonces era complicado, por ejemplo, que el propio Jesús públicamente hiciera un alegato brutal sobre la igualdad, igual que en otros aspectos. Sí que he dibujado un Jesús con muchas dudas respecto a muchas cosas y con la sensación de que no termina de llegar a poder plasmar todo lo que a él le gustaría, porque también se siente ciudadano de una época y de un modo de vivir. Yo creo que mis personajes, pasó también en Cisma, son personajes en cierto modo que tienen un toque de no saber llegar hasta el final de sus apetencias, de sus ilusiones. Y yo creo que a Jesús le pasa. El Jesús resucitado que yo intento dibujar
también es un Jesús muy humano en el sentido que tiene muchas dudas y que tiene incluso rabia por no poder llevar a cabo todo lo que pretende. Una novela que hasta sirve para rezar, es decir, en algunos momentos incluso me daba la sensación de estar leyendo una novela un poco pía. Hombre, hay momentos en los que sí que es verdad que a medida que vas entrando en el personaje, ya te digo, también desde una perspectiva como escritor y como creyente, cuando pones voz a Jesús intentas pensar en lo que él diría y en cierto modo la fe en Jesús resucitado que yo tengo se plasma en el personaje. Hay algunas, no sé si llamarlas homilías o discursos de Jesús a las mujeres, a los discípulos, a su madre incluso, que sí que podrían ser planteadas como oraciones. Como oraciones, tal y como yo entiendo la oración, que es el hablar con Dios. ¿Y quién mejor para hablar directamente con Dios que su Hijo, que además ha resucitado y que además sabe lo que viene y que todo se ha cumplido? En ese sentido sí que es verdad que hay partes del libro en el que sí que se puede hablar. Yo no sé si es pía o no, me parece que sería difícil definirlo, pero sí me parece que es un Jesús muy respetuoso consigo mismo, eso sí. Del personaje central, después hay una serie de personajes que también salen, y salen Lázaro muchas veces, Judas, María Magdalena, María. Sí, hay... ¿Cuál de esos personajes? Hombre, a mí el que me fascinó desde el principio fue María Magdalena. Pero no únicamente por el hecho de si pudo ser o no la mujer de Jesús, o si tuvo una relación especial con él, que yo estoy convencido de que sí, sino por la sensación de que al final, desde mi punto de vista, Jesús estaba en un mundo rodeado de personas que casi todas tenían su familia, casi todos buscaban las cosas más sencillas, que son al final lo que contribuyen a la felicidad, que es formar una vida en común, tener hijos, tener una familia, un trabajo, ser feliz y poder hacer feliz a tu entorno. Y me parece que era muy necesario que Jesús ansiara también tener eso. Y María Magdalena es muy protagonista en el libro. Evidentemente el gran protagonista es Jesús, porque además es un libro en primera persona, pero María Magdalena es absolutamente fundamental para el desarrollo de la novela, y yo creo que también para el desarrollo de muchas de las cosas que Jesús hizo en vida y después de resucitado. Y luego Lázaro es un personaje que a mí me resulta vital, porque es el primer ser humano que, en cierto modo, aunque no como Jesús, o así nos lo cuentan, resucita. Y es el que tiene el que mejor puede entender las primeras sensaciones de Jesús una vez salido del sepulcro. Él ha estado en los infiernos, él ha sufrido el dolor, el olor a azufre, ha visto la condenación, porque desde nuestra fe Jesús muere y resucita para salvarnos, para cumplir la alianza con Dios, para volver a restablecer lo que se había roto. Pero cuando Lázaro muere, todavía no se había producido ese hecho. Lázaro es un personaje que nos recuerda el dolor y cómo hay que seguir viviendo a pesar de todo, porque Jesús resucita y ya no volverá a morir. Pero Jesús resucita a Lázaro, pero Lázaro tendrá que volver a tener una muerte terrena y tendrá durante mucho tiempo, o al menos así lo plasmo en la novela, el recuerdo de haber muerto y haber sufrido en el infierno. Y eso al principio de la novela me resultaba fundamental para entender la bajada a los infiernos y también para entender cómo todo sufrimiento es también importante para alcanzar la gloria y para alcanzar la felicidad. A veces en nuestra vida nos pasa que siempre suceden cosas malas y siempre estamos pensando en las cosas que nos han hecho daño. Pero de todo eso también se puede aprender, y Lázaro es un gran ejemplo respecto a esto. Y luego hay un personaje que no aparece porque ya está muerto, que es José, que a mí me parece fundamental, tanto José como María, para entender al propio Jesús, y que son probablemente dos de los grandes olvidados como familia. O sea, para Jesús la experiencia de sus padres, del amor de sus padres, es absolutamente vital para entender lo que hace después. O sea, la gran familia que yo creo que se genera a través del mensaje de Jesús es la que él también tuvo que vivir. Sin el papel fundamental de José y de María, sería muy difícil que Jesús hubiera dicho determinadas cosas o hubiera experimentado determinadas cuestiones. Y yo creo que también se reivindica la figura de José y evidentemente también la de María. Judas no quiso ser salvado.
¿Hay muchos así? ¿Hay muchos Judas, crees tú? Yo creo que afortunadamente tenemos la inmensa libertad para decidir lo que queremos ser en esta vida, y al menos en esta vida, que es de momento la que tenemos. Creo que eso es una gracia y que está muy bien. Lo que pasa es que toda libertad conlleva una responsabilidad muy importante, y Judas, en su libertad, en la novela Jesús se lo encuentra cuando desciende a los infiernos, y Judas decide no querer ser salvado. Él se siente culpable de haber traicionado al Hijo de Dios, y por más que Jesús trata de convencerle que dentro de lo que cabe era un objeto del destino, por así decirlo, era absolutamente necesario para que los planes de su padre se llevaran a cabo. Alguien tenía que haberle traicionado para que Jesús fuera prendido, sufriera y muriera en la cruz. Y Judas fue ese elemento. Yo no sé si Judas estará en el infierno. Sí creo que como planteamiento en la novela era interesante que hubiera un encuentro entre Jesús y Judas en el que Jesús no condenara a Judas. Muchas veces pasa que tendemos a condenar, al menos en nuestra iglesia, a los que han estado más cercanos a nosotros y por una razón u otra pues o nos han traicionado o nos hemos sentido engañados por ellos, pero Jesús en ningún momento, es más. Jesús cuando sale del infierno, una de sus primeras frustraciones después de ya haber resucitado es precisamente no haber sido capaz de salvar a Judas, que no lo olvidemos, era uno de sus elegidos. Y él no quiere ser salvado porque se siente que ha traicionado y que ha vendido al Hijo de Dios. Tiene que ser muy difícil, de y a todas Jesús maneras. le duele. Claro, porque es su amigo y porque le quiere. O sea, si por Jesús fuera, o al menos eso creo yo, no habría nadie en el infierno. O sea, él vino a salvarnos a todos, no vino a salvar a unos sí y otros no. No hay un ranking de criaturas a las que Dios no quiera. Yo creo que Dios quiere a todas sus criaturas, también a Judas, por supuesto, a Judas, y probablemente, no sé si más o menos, pero especialmente a Judas, porque fue su amigo, porque estuvo a su lado y porque le traicionó. Y Jesús demostró que él podía vencer a la muerte y también debía haber podido vencer cualquier cosa, pero la libertad de Judas estaba ahí. Él no quiso ser salvado, al menos en la novela. La relación con las mujeres que tratas a partir de la figura de María Magdalena, y hay un momento determinado en que Jesús pide perdón a las mujeres. No me atreví, dice. ¿A qué no se atrevió? Lo comentábamos antes, hace un rato. Jesús viene en el siglo I, en la Jerusalén del siglo I, en una sociedad en la que el papel de la mujer era mínimo, menos que mínimo. Jesús era un judío. Jesús cumplía con los preceptos de su religión. Vivía en una sociedad determinada. No podemos plantear al Jesús del siglo I con los parámetros del siglo XXI o del siglo XV. Yo no me imagino a Jesús mandando a las cruzadas, pero tampoco me lo imagino en el siglo IV defendiendo el voto universal para toda la población, porque no existía esa posibilidad. Lo que sí es cierto es que el Jesús que muere, que resucita y que ya sabe que los planes se van a cumplir y que sabe que el reino se está cumpliendo y que el reino es para todos, en un momento dado se da cuenta que probablemente, no solo por lo que él haya hecho o dejado de decir, sino por lo que va a definir el resto de la historia y por lo que ya empieza a ver cuando sale del sepulcro y comienza a ver cómo funcionan sus discípulos y cómo se organizan, ya empieza a ver que hay cosas que no terminan de funcionar. Lo estamos viviendo en estos días. Además, los evangelios de estos días hablan mucho de amaos como yo os he amado, no soy vuestro siervo, soy vuestro amigo. Jesús planteaba una comunidad de amigos en los que el reino, la salvación se fuera haciendo en el día a día. Y todos eran iguales, o deberían ser iguales, pero en la sociedad de la época, al menos en cómo se iba organizando también su propio grupo de amigos, él ya comenzaba a ver pues, que eso no funcionaba, que eran los hombres, que era Pedro, que era Santiago, que era Juan, que era el propio Judas, los que llevaban un poquito el poder del cotarro y que las mujeres estaban un poco abandonadas. También es verdad que a medida que después de que Jesús pide perdón en la novela, sí que hay un proceso de propósito de enmienda y no solo las mujeres, sino todas el nuevo caminar de Jesús con sus discípulos se produce públicamente ya con sus familias. Hay un verdadero grupo de amigos en el que están todos juntos. También es verdad que tenía que ser difícil en esa época. Eso que insinúas o que dibujas en la novela es un deseo. Evidentemente. Tal y como está la Iglesia actual, porque si Jesús no podía preverlo, no podía ser capaz de dar ese paso, hoy
será el gran pecado, ¿no? La ausencia de mujer en la... Yo es que lo que creo es que a veces tendemos a escribir la historia según nos viene. Llevamos 20 siglos, más de 20 siglos de institución, y la institución se tiene que saber adaptar a los tiempos. Uno tiene que entender, lo que te decía antes, que en el siglo I o en el siglo IV la mujer en la sociedad era otra cosa. En la sociedad actual la mujer y el hombre son absolutamente iguales en derechos y en obligaciones. Y eso la Iglesia tiene que aprender a plantearlo. Y el razonamiento de que Jesús no instituyó a las mujeres primero es falso, creo yo, y segundo es injusto. Hay que tener en cuenta los condicionantes de la época, pero en los propios evangelios, en los sinópticos, que son los que han llegado, hay muchísimos otros en los que también me he basado para escribir y que no están prohibidos, sino que simplemente no han sido reconocidos como los oficiales. El papel de la mujer es fundamental, absolutamente. ¿Por qué no se reveló la mujer actual en la Iglesia actual? Cuando se ha revelado en todas las demás facetas sociales. Pues yo creo que porque en muchas ocasiones, y no solo con la mujer, sino con muchos sectores de la sociedad, con los jóvenes, con otros grupos sociales que se han sentido discriminados en el interior de la Iglesia, al final llega un momento en el que probablemente dejas de luchar o no te sientes partícipe de esto. Hay muchas mujeres que no luchan por tener un poder en la Iglesia porque probablemente no creen en que la Iglesia tenga que tener ese poder, o que probablemente piensen que tampoco les compensa. Estamos tampoco en clave de poder, en clave de servicio, que es lo que siempre se dice para justificar a veces el Claro, poder. pero es que en clave de servicio se ha justificado que las mujeres estén limpiando la mesa en lugar de participar en la celebración. Lo lamentable es eso, que esa clave de servicio siempre ha sido vista e interpretada desde los que tenían la clave de poder. ¿Cambiaría la Iglesia si entrase la mujer? Yo creo que la Iglesia cambiaría si entrase a nivel jerárquico, digo, porque entrar y ya está. Claro. Hombre, yo creo que cambiaría si la Iglesia cambiara su propio modelo. Yo creo que, evidentemente, como institución humana, y los hechos le dan la razón, es la única institución que ha durado durante tanto tiempo. Para durar durante tanto tiempo, es verdad que es necesaria una cierta jerarquización, una cierta organización, y la Iglesia ha sido maestra en eso. Pero creo que hace tiempo ha llegado ya el momento de repensar ese planteamiento como institución. Yo creo que se ve demasiado en esa clave de poder que tú comentabas y menos en la clave de servicio. Creo que no es tanto que la mujer pueda o no ser obispo o pueda llegar a ser papa, una mujer, o responsable de X, sino que veamos que realmente eso es un servicio. ¿Y por qué no también lo otro? ¿Y por qué no también lo otro? Pero que eso no sea, desde mi punto de vista al menos, lo esencial, sino parte de un recorrido. Un obispo hoy, o una obispa, llegado el caso, no debería ser el responsable máximo de cualquier cosa que suceda en una diócesis. Un obispo, un sacerdote, un laico, un religioso, cualquier creyente, como creyentes somos igual de responsables en la construcción del reino y de la sociedad. Tenemos distintas funciones. El problema es que las funciones a lo largo de la historia se han extrapolado, a mi modo de ver, como instrumentos de poder. Yo soy igual de responsable de mi iglesia que el Papa, por así decirlo. Él tiene unas funciones totalmente distintas a las que pueda tener yo, pero Dios me ama igual que te ama a ti, o que ama a Benedicto XVI, o que ama a cualquier persona. Los que estamos dentro del grupo de seguidores de Jesús tendríamos que intentar ser un poquito eso. Y yo creo que Jesús en la novela, el Jesús resucitado, plantea un poco esto. Plantea incluso hasta dejar de ser el protagonista. Hay un momento en el que él tiene un sueño, en el que va viendo el futuro, lo que puede llegar a ser su movimiento. Y hay un capítulo muy bonito, el del sueño. Es el que más costó y el que creo que es más novelístico, pero que también plantea de mejor manera lo que a mí me gustaría que fuera. Y si hay un momento en el que él descubre una serie de túmulos, una serie de tumbas, y se da cuenta de que los grandes responsables no tenían por qué ser los que parecían. Y al final de ese sueño hay un momento en el que donde Jesús se siente realmente a gusto, y es en una pequeña celebración de iguales, de hombres, de mujeres, de niños, que están reunidos en torno a celebrar la vida, no tanto a recordar unos pasajes o a establecer una serie de normas, sino a celebrar la vida, que al final es lo que creo yo, modestamente, que significa la resurrección. La resurrección es Jesús vuelve de los muertos, pero vuelve a la vida y vuelve a vivir.
Y nos demuestra que la vida tiene sentido, que hay que vivir, que tenemos que vivir. No tenemos que estar tan preocupados de las condenas y demás. Hay que vivir. Jesús murió y nos salvó a todos. Nos dio incluso la libertad para que algunos no quisieran salvarse. Pero fundamentalmente nos vino a traer vida y a darnos ejemplo de vivir. Y a veces en nuestra iglesia se nos olvida vivir. Estamos muy, muy enfadados, muy aburridos. Se nos olvida un poco de esa indignación sana de salir a la calle y de poder dar razón de tu fe sin que te llamen bicho raro, sin poder normalizar esto perfectamente. Y lamentablemente no está sucediendo, pero yo creo que en buena medida es culpa nuestra que no hemos sabido reflejar que somos y reflejar que esa vida de Jesús resucitado se haga vida en nosotros. Porque esa sería entonces otra asignatura pendiente. Al lado de las mujeres, el normalizar, como tú dices, el normalizar la vivencia del cristianismo, del catolicismo. Yo he tenido la suerte de nacer en una familia creyente, pero no mojigata, perdónenme por la expresión, y de haber vivido mi fe de una manera muy tranquila. Yo no me he caído de ningún caballo, ni he tenido una crisis de fe brutal, tampoco he tenido grandísimas experiencias, he tenido las mías, que son mías, y está bien. Pero no he tenido en ningún momento ningún problema ni siquiera para decir que soy cristiano que voy a misa, que eso podría ser accesorio, sino para intentar al menos que los valores que conforman mi vida, que me han enseñado mis padres, pero que también me han enseñado en la escuela, que también me han enseñado en mi parroquia, sean los valores que trae el Evangelio, sean las bienaventuranzas, sean ese Jesús que da vida. Y es lo que he intentado también plasmar en la novela. Lo importante al final también es eso. O sea, lo dice el propio Jesús. Antes de ir a cumplir con tus obligaciones en el templo, si estás enfadado con tu amigo, reconcíliate con él. Eso es lo importante. Y al final, si tú haces eso, estás haciendo iglesia. Porque allí cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Y cuando dos personas se reconcilian, o cuando estás hablando de vida, o estás construyendo una sociedad, o estás defendiendo la dignidad de los pobres, de los inmigrantes, de los colectivos más desfavorecidos, estás haciendo iglesia, estás haciendo real el mensaje de Jesús, el de las bienaventuranzas, es eso. Y eso es lo que Jesús hace en su vida y después de resucitar, al menos es lo que yo creo que plantea. ¿Algún encuentro después de resucitado que te haya llamado más la atención? Hay encuentros muy significativos con Pilatos, con... A mí el que probablemente más difícil me resultó describir fue el de Caifás. Porque yo no quería que la novela tuviera un malo, un antagonista, porque creo que el fundamental era transmitir vida. Pero el encuentro de Jesús... Satanás anda por ahí como antagonista, un poco. Sí, pero en ese momento está muy en la sombra porque está recién vencido. Jesús ha vencido al demonio en su bajada a los infiernos. Pero sí es cierto que el encuentro más difícil, creo yo, aparte de los encuentros que tiene con María y del final de la novela, es con Caifás, porque se encuentra con un personaje que le aguanta la mirada. Que le aguanta la mirada y que no se cree lo que le está diciendo. Es el único de todos los encuentros que Jesús tiene en el que no se cree que ha resucitado, y si se lo cree le da igual. Porque Caifás se siente en la posesión de una verdad y de una responsabilidad que es la de haber librado al pueblo judío de un tipo que podría ser un escándalo y que podría haber hecho trizas su propia organización, y cree que ha hecho lo correcto. Y encontrarse con Jesús en el Palacio de Jerusalén de madrugada, es el único personaje que no siente temor. Que incluso me hizo pensar en los talibanes, en cierto tipo de talibán, ¿sí? Eclesiástico incluso. En cierto modo, a la hora de escribirlo, yo también pensé en eso. Pensé en aquellos que... Porque antes de encontrarse con Caifás se encuentra con Tomás, pero Tomás al final acaba creyendo, aunque tiene que hurgar y meter la mano en las heridas. Pero Caifás ni siquiera. Da igual que tenga la verdad delante suya, que le esté hablando. Es lo mismo. No importa que Jesús esté ahí. Lo importante es que hay que cumplir una serie de cosas. Y a veces te llegas a preguntar si Jesús apareciera en el mundo de hoy, en la iglesia de hoy, ¿qué podría pasar? ¿Tú qué crees que podría pasar? Pues me lo preguntaba alguien en una comida de presentación de la novela, que qué pasaría si se encontraba con algún cardenal, y yo creo que no se daría el caso, porque es muy difícil que alguien pueda encontrarse con un jerarca y hablar tranquilamente. Creo que Jesús estaría en muchos sitios de iglesia. Yo creo que sí iría a misa, yo creo que sí participaría de los sacramentos, pero también creo que estaría muy metido en
en organizaciones. ¿Qué le parecería, no sé, que son los tópicos que siempre, pero que para la gente son muy significativos, ¿qué le parecería el Vaticano a un Jesús como el que tú planteas? A tu Jesús, ¿qué le parecería el Vaticano, el Papa? Ahí hay un momento en que dejas entrever un poco que ese no es lo que él querría, ¿no? En uno de esos sueños. En uno de esos sueños, sí. Yo creo que Jesús se enfadaría mucho al ver que hemos hecho que el gran símbolo de su muerte y de su resurrección son las cruces en lo alto de grandes edificios. Hay un momento en la novela en la que él, recorriendo en el sueño en una de las colinas que recorre, se encuentra un montón de monumentos y una gran procesión de grandes jerarcas con sus japisayos. Yo creo que eso no le gustaría para nada. Yo no sé qué sensación tendría al entrar en el Vaticano, porque también es cierto que Roma, y tú has visitado Roma bastante más que yo, la conoces bastante mejor, Roma genera una cierta dualidad. Es un sitio tan bonito y donde se respira, en cierto modo, tanto la fe, que en eso es positivo. Pero luego, claro, hay tanta riqueza acumulada, hay tanta inmensidad, tanta sensación de que el hombre es más grande incluso que el propio Dios. Se puede dar esa sensación también. Yo, en cuanto a eso, no sé lo que haría Jesús, pero sí me viene a la memoria el capítulo de Mercaderes en el templo. Ese Jesús indignado, que se enfada muy pocas veces en el Evangelio, pero cuando se enfada da miedo. Creo que podría enfadarse mucho. Otra cosa es que en la sociedad de hoy probablemente no le dejarían entrar con sandalias al Vaticano, no podría montar un pollo como el que pudo montar en el templo. La misa me gustó mucho también, la primera misa de Pedro y de Juan, con Jesús allí presente, pero los que celebraban, los que dirigían, eran Pedro y Juan. Es que me pareció un símbolo. Hay distintas formas de afrontar la Eucaristía, pero desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, creo que estamos celebrando la vida. Hay una frase que repite mucho el Jesús de la novela, que es: estamos partiendo, repartiendo y compartiendo. Y en ese sentido era absolutamente necesario que Jesús estuviera presente, que ya lo está en la Eucaristía, pero como personaje que estuviera presente, viendo, e incluso llegar a comer él mismo de su cuerpo y de su sangre, porque es la plasmación evidente de que sí que está ahí. Y que no fuera protagonista, porque el Jesús que yo planteo y en el que yo creo sinceramente que pudo llegar a ser, no tenía que ser el grandísimo protagonista de todo. Evidentemente es el Hijo de Dios, es la razón de nuestra fe, pero no tenía que hacerlo todo. O sea, si hubiera tenido que hacerlo todo, no hubiera elegido a amigos que le acompañaran, no hubiera habido Pentecostés, no hubiera habido ese llamamiento para que todos pudieran llevar su mensaje a todo el mundo y todo el mundo pudiera creer. Lo hubiera hecho él y fuera. Y para mí era muy, muy interesante, y creo que si hubiera llegado a suceder para los propios discípulos, hubiera sido precioso poder celebrar la vida en torno a junto a aquel que había vencido a la muerte y que estaba demostrando que la vida era real y que era posible seguir viviendo y seguir demostrando. A mí me parece que esa imagen, como imagen, no sé si la habré plasmado suficientemente bien en la novela, pero esa imagen es brutal. Ver al Hijo de Dios resucitado compartiendo aquello que les legó en la última cena. De verdad, estando presente. En la Eucaristía también lo está, pero está presente en la Eucaristía y participa él mismo. Y se come a sí mismo. Pero en cierto modo no es nada extraño, porque al final todos tenemos un poco de Dios en nosotros. Todos somos hijos de Dios. Dios nos quiere desde antes de crearnos. Jesús se hace Dios Jesús se hace hombre para que nosotros nos hagamos un poquito Dios. No es tan extraño. ¿Por qué Jesús no pudo compartir? Evidentemente, él había resucitado, no tenía necesidad de dormir, de comer, no se cansaba. Esas categorías ya las tiene superadas. Pero participar era absolutamente importante. Insistes mucho en eso, que un Jesús humano, pero al mismo tiempo divino, es decir, que solo después de resucitado, solo tiene necesidades espirituales o necesidades mentales. Es decir, ese es un planteamiento muy de personaje, muy de novela. Yo creo que podría haber sido real, pero para eso tendríamos que discutir sobre qué fue la resurrección y si existió físicamente o no, y ese sería un tema más largo. Pero yo planteo un Jesús que ha resucitado pero todavía no ha ascendido a los cielos, que ha vencido a la muerte, con lo cual ya no está vivo en el sentido físico
mortal de la palabra, no se cansa, no necesita dormir, no necesita comer, aunque come, aunque descansa, aunque viaja con los compañeros, no tendría problema para trasladarse de un sitio a otro. Esas son las categorías del cuerpo, por así decirlo. Y luego están las categorías que yo denomino del alma. En las del cuerpo, que a veces hasta juegas un poco con él. Sí, es verdad. Desaparece. Sí, él también juega. Yo Se me imagino. nota, ahí yo imagino que si tuviera. Sí, te reflejas ahí. Que si tuviera esa capacidad de poder aparecerme en cualquier sitio, lo intentaría hacer al menos alguna vez. Tendría que ser divertido. Y en ese sentido, Jesús gasta bromas. Pero sí te decía, la otra categoría, la de las categorías del alma, él todavía no ha ascendido a los cielos, todavía no está no está en el Padre, por así decirlo, al 100%. Entonces, creo, y para el personaje era muy bueno, pues que determinados aspectos como la nostalgia, como el temor, como el cariño, el enfado en un determinado momento, las dudas, que hay muchas dudas de Jesús en la novela, siguieran vivas. Jesús sigue siendo humano, Jesús todavía no se ha ido del todo. Y tiene muchísimas dudas sobre si irse, sobre si no irse, sobre por qué irse. Quizás la duda sus fundamental es su relación con María Magdalena, que recorre un poco toda la novela. Sí, pero no solo la relación con María Magdalena. Yo creo que Jesús sí que es verdad que tiene una cierta nostalgia el Jesús de mi novela tiene una cierta nostalgia de esa humanidad que durante su vida terrena pues no pudo tener porque estaba consagrado a un objetivo, que era cumplir los deseos de su padre. Entonces regresa de la muerte y hay un momento en el que él piensa, ya he cumplido, ¿por qué tengo que irme otra vez? Estos son mis amigos, esta es mi familia, esta es la gente y la persona a la que quiero, está mi madre, están mis amigos, está María. ¿Y por qué no puedo quedarme y seguir construyendo desde aquí? ¿Por qué no puedo formar una familia, por ejemplo? No es malo, y a veces parece que nuestra institución, que es la mayor defensora de la familia, parece que como tiene un velo de silencio respecto a esto. Pues no hubiera sido malo que Jesús hubiera tenido una familia. Pero tú mismo en tu novela le haces hacer lo que... Le hago plantearse muchas dudas y tener que tomar una decisión que al final no termina de tomar él solo. Hay un momento de la novela al final, ya te digo, no quiero terminar de destriparla, pero la decisión final de Jesús no es solo de Jesús. Es más, yo creo que al final tiene que tomarla un poquito a su pesar. Sí, empujado por... Uh-huh. No la destripamos. Bueno, como quieras, pero bien, ahí lo dejamos. No la destripamos. Es una novela preciosa, se lee de un tirón. Jesús Bastante, resucité de entre los muertos, en Ediciones B. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti.